Buenas tardes. El día de hoy, mis compañeros y yo somos el equipo 4 de química y vamos a hablar un poco sobre los compuestos, sobre las mezclas, sobre la estructura de la materia, los métodos de separación y el cuidado del ambiente un poco. Entonces, yo empezaré hablando sobre de qué es el compuesto y cómo se puede definir para que se le llame compuesto. Entonces, el compuesto se usa, prácticamente la palabra para referir a una sustancia conformada por dos o más elementos de la tabla periódica. Este tipo de compuestos se divide en compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos. Bueno, ¿qué es un compuesto orgánico? Resulta que los carbonos enlazados entre sí y a su vez enlazados al hidrógeno, es decir, que alude a los hidrocarburos, por ejemplo el petróleo, el gas natural, etc. También existen compuestos orgánicos que incluyen elementos como el azufre, el nitrógeno o el oxígeno, por ejemplo las moléculas de ADN y los azúcares. Un compuesto inorgánico son aquellos que no son sintetizados por los seres vivos, es decir, en los que no participa el carbono. Entonces, los demás elementos conocidos tienen participación en la formación de compuestos inorgánicos. Por ejemplo, algunos compuestos de los compuestos inorgánicos son el agua, que como ya muchos sabemos es un compuesto hecho entre el hidrógeno y el oxígeno. Entonces también tenemos como ejemplo el cloruro de sodio, como la más conocemos como la sal, o el amoníaco. Y bueno, esos serían unos ejemplos y las definiciones de los compuestos orgánicos e inorgánicos. Entonces, ahorita le quiero mostrar cómo es los compuestos químicos como son. Entonces, ahorita. Para ahora, condiciones para que nosotros consideremos que es un compuesto, que debe de cumplir ciertas reglas para que los químicos o nosotros mismos sepamos que es un compuesto y cómo lo podemos asociar a que es un compuesto. Entonces, el primero es la alta resistencia. Los materiales compuestos tienen una alta resistencia en relación a su peso. Ahora, la baja densidad. Los materiales compuestos proporcionan una buena resistencia por unidad de peso, no como en el caso de los metales, ya que en su densidad es mayor. Ahora, 3. Flexibilidad de formas. Debido a que fibras de refuerzo se pueden trabajar con mayor facilidad que otros materiales, antes del proceso de curado de la matriz se puede realizar una gran variedad de formas y acabados. O sea que gracias a esto, pues la flexibilidad de formas es que pues prácticamente es maleabilidad. Lo puedes tocar, hacer más grande, más chico, no sé, lo puedes hacer de diferentes formas, como dice su nombre. El cuarto, alta resistencia dieléctrica. ¿Qué es esto? Bueno, los materiales compuestos son aislantes eléctricos. Como su nombre lo dice, esto tienen que tener no tienen que dejar pues pasar la electricidad. Entonces pues prácticamente es eso, que son aislantes eléctricos, y eso es la alta resistencia dieléctrica. Quinto, gran capacidad de consolidación de partes. Bueno, ¿qué es esto? Los materiales compuestos permiten el ensamblaje de componentes, reduciendo así el número de elementos y por lo tanto necesitando menor número de uniones. Sexto, resistencia a la corrosión. Muchos ya sabemos qué es corrosión, ya no hace falta definirlo, pero bueno, aquí daremos
la explicación, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, esta propiedad viene determinada por el tipo de matriz que se utiliza. De esta manera se puede seleccionar matrices con la resistencia a cualquier medio corrosivo. Vamos en el sexto. Comportamiento a fatiga. Fatiga, bueno, explicaremos qué es, ¿no? El comportamiento a la fatiga de los compuestos es bueno. Al ser materiales amorfos, es decir, que no tienen una estructura ordenada o fija, no sufren los mismos efectos de fatiga que los metales y su resistencia es mayor. ¿Qué es la fatiga en química? ¿Qué es la fatiga en química? Bueno, la fatiga, más bien conocida, la fatiga de los materiales, se refiere a un fenómeno por la cual la estructura de los materiales bajo cargas dinámicas cíclicas se produce más fácilmente que con cargas estáticas. Entonces, aunque es un fenómeno que sin definición formal era conocido desde la antigüedad, ya desde hace mucho tiempo, que este comportamiento no fue el interés real hasta la revolución industrial, que pues como sabemos es prácticamente la sobre los materiales mecánicos. A esto se refiere la fatiga de los materiales. Y bueno, ya en general es como una ruptura entre materiales, se podría decir, pero no tanto así, porque bueno, es que en sí se tiene que bajo sus condiciones, por ejemplo, bajo cargas dinámicas, que pues son cargas estáticas, ¿no? Prácticamente algo así. Entonces bueno, el último que es reducción de costes de mantenimiento. ¿Qué es esto? Bueno, al tener una buena resistencia a la fatiga, que ya explicamos qué es, y presentar muy buena resistencia a la corrosión, se reducen las tareas de mantenimiento y pues costes de reparación, porque como ya saben, la fatiga es una ruptura, ¿no? Bueno, entonces eso prácticamente sería lo que abarca un compuesto. Y bueno, yo ahorita les quisiera enseñar cómo están presentados los compuestos, ¿no? Entonces, a ver, se los muestro. Bueno, prácticamente eso sería un compuesto. Por ejemplo, este es nitrógeno, este es oxígeno, hay yodo y demás elementos, ¿no? Y como ven, aquí se forma y después viene esto, ¿no? Lo que es un compuesto, pues, que se forman de dos, o sea, nitrógeno, oxígeno, o de más elementos de la tabla periódica. Entonces eso sería. También acá tengo otro ejemplo. Aquí está. Como ven, hidrógeno, oxígeno, acá también hidrógeno, cloro, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno. Que bueno, así más o menos es presentado un compuesto químico. Y bueno, a continuación con mi compañero Jalpa. Y muchas gracias. ¿Qué son las mezclas? La mezcla es una materia formada por dos o más componentes unidos, pero no combinados químicamente. En las mezclas no puede suceder ninguna reacción química, por lo tanto los componentes mantienen sus características químicas. Sin embargo, al mezclarse cambia sus características químicas. En determinadas condiciones ambientales puede salir un reactivo. Esto hace que la mezcla se relacione químicamente, pero por solo un corto lapso de tiempo.
El aire y la combustión, el combustible, es un ejemplo. En un motor de combustión interna es lo que hacen un reactivo. Bueno, las mezclas tienen que seguir unas ciertas características, las cuales son tienen composiciones variables. Todas las mezclas tienen composiciones variables, no se forman enlaces químicos y por lo tanto carecen de fórmula química. Tienen cambios en algunas propiedades físicas, no en todas, y tienen fases. Las fases son cómo se van desarrollando. Para que una mezcla homogénea y otra heterogénea para que una mezcla se pueda mezclar, necesitamos dos mezclas polares. Las dos mezclas polares se van a mezclar, dos sustancias polares se van a mezclar, mientras que una sustancia polar y otra sustancia no polar nos tienden a repeler. Esto lo vemos se combina el agua con alcohol y el aceite con agua, lo básico. Existen dos tipos de mezclas, las mezclas homogéneas y las heterogéneas. Bueno, en las mezclas homogéneas es una mezcla de cual no podemos percibir los ingredientes, también llamados fase. No los podemos percibir a simple vista, sino que los percibimos como un conjunto con las mismas características en cualquier parte de la mezcla. En química, las mezclas homogéneas son denominadas soluciones y sus componentes llamados solutos. Menor cantidad son los solutos y disolventes, mayor cantidad, y solutos menor cantidad. Las características de la mezclas homogéneas son: la materia existe en un estado líquido, sólido y gaseoso, independientemente del tipo de molécula que forme. A esta propiedad se le conoce como fase de la materia. Así se puede dar propiedades líquido-líquido, sólido-sólido y gas y gas, pero también podemos tener gas y líquido y sólido-líquido. El resultado ambas en líquido. Ahora bien, todas las mezclas gas-gas son homogéneas. Esto sucede porque las moléculas del gas están muy separadas entre sí y dejan grandes espacios vacíos. Por otro lado, para obtener mezclas homogéneas sólidos, para tener mezclas homogéneas sólidos necesitamos altos puntos de fusión para mezclar algún metal con otro metal. Sea el caso del cobre, una aleación de bronce y estaño. Existen diferentes tipos de mezclas: las disoluciones, que son mezclas homogéneas a nivel molecular o iónico de dos o más sustancias puras que no reaccionan entre sí, cuyos componentes se encuentran en porciones variables. También se pueden definir como mezcla homogénea. Esto es como sal y agua disuelta en agua, o bien agua disuelta en alcohol disuelto en agua. Hay aleaciones. Las aleaciones es una mezcla homogénea de dos o más elementos, de las cuales el menos uno de ellos debe ser metano. El compuesto resulta generalmente presente en propiedades muy diferentes a los elementos constituidos. Un ejemplo sería el bronce. El bronce está formado por una aleación de cobre y estaño. Sea bronce. No es bronce en sí, pero pues es una medalla para medallas de bronce. Son como que se ven así. Hay diferentes tipos de mezclas. Puedes encontrar diferentes mezclas, sea líquido-líquido como alcohol en agua, sólido y sólido, cobre y estaño, gas y gas. El aire, el 78% es nitrógeno y el 21% es gas y otros materiales. Nosotros, para separar el aire, necesitaríamos crionizarlo y dejar... Hay un método de separación que se explicará más adelante mi compañera. También podemos encontrar líquido sólido, sal en agua, o sólido y gas, hidrógeno y níquel, y gas y líquido, vapor de agua. A nivel molecular, así se vería sal disuelta en agua, sal sin disolver y sal disuelta. Esto sería sal sin disolver y esto sería sal disuelta. Y el resultado sería esto, sal disuelta en agua. El agua y el aceite se unen, y obviamente necesitamos hacer que sus enlaces químicos sean densos. Eso lo usan mucho con el huevo, para romper sus enlaces y poder mezclarlo. Pero sin embargo, hay otros tipos de mezclas homogéneas.
las cuales son las sólidas. Las mezclas sólidas son solo mezclas entre, como lo dice, sólido. Un ejemplo serían monedas, o sea, las monedas de 50 centavos, por ejemplo estas, son monedas de centavo. No las podemos unir por más que le echemos de todo, solo que las derritamos y las fundimos. Hay que fundirlas para lograr, en este caso. Pero usando piedras, no se pueden fundir las piedras, o sea, no podemos hacer que las piedras fundir la tierra o solo que lleguemos. O sea, no tengo claro si se puede fundirla de esa, pero según yo, no se puede fundir. Es una mezcla en composición no uniforme. Las partes de las composiciones heterogéneas pueden separarse mecánicamente unas a otras y además las podemos percibir a simple vista. Los componentes de mezclas homogéneas conservan sus propiedades individuales, resultan separables e incluso visibles directamente, por lo general incluso a simple vista. Si bien algunos subtipos de mezclas es necesario utilizar microscopios. Esto sería una mezcla heterogénea, es un slime con partecitas de arcoíris de brillantina, o sea, se nota a simple vista que no están uniformes, o sea, se ve que las partecitas de la brillantina no se une al slime. Las características de las mezclas heterogéneas no son uniformes, tienen fases predominantes, presentan más de un estado de la materia a la vez. Tenemos diversos tipos de mezclas. El smog, que son partículas sólidas en un gas. Esto lo vemos en el smog de la Ciudad de México, pero lo podemos representar también con eso. O sea, lo azul es el gas, el oxígeno, y estos son dióxido de carbono, todas estas partecitas. La emulsión son dos sustancias que no se pueden disolver una con la tercera. Son dos líquidos por lo general y no se pueden unir. El aceite con el agua. Un ejemplo es este. Aceite con el agua. La única forma de unirlos es mediante una clara de huevo. El aceite es no polar, y mientras que el agua es apolar, porque el aceite son largas cadenas de hidrocarburos, mientras que el agua es, como decimos, H2O, y forman una molécula polar, mientras que el aceite con sus largas cadenas de hidrocarburos forma una molécula apolar. O también dicho, bipolares. El agua está cargada de un lado eléctricamente y el otro no, se contrae. Y es gracias a eso que se puede hacer que el agua es tan indispensable para la vida. Aparte, las moléculas de aceite son más grandes que las moléculas de agua. Al igual, gracias a los enlaces de hidrógeno, forman una tensión superficial, y el aceite también tiene una gran tensión superficial, entonces no se pueden juntar. Para que los enlaces se unan, para que la mezcla se una, sus enlaces químicos tienen que ser rotos por un tercer líquido. En este caso, los enlaces del aceite son débiles, mientras que los enlaces del agua. Entonces, para lograr que el agua y el aceite se unan, necesitamos romper sus enlaces. Esto lo hace mucho con claras de huevo y unos con aceite. Hay otros tipos de mezclas heterogéneas, los sólidos, mezclas entre sólido y sólido. Las mezclas heterogéneas podríamos verlo con piedritas. Las piedritas no se pueden unir. Vamos a dar ejemplo. Estas monedas, por más que las revolvamos, no las podemos unir. Sin embargo, si las fundimos, las unimos. Pero entonces se encuentran en estado sólido y ya no serían estado sólido, serían unas mezclas heterogéneas en estado líquido. Luego, las emulsiones, ya las había dicho. Los coloides son mezclas de sustancias que se encuentran en soluciones y las superficies cuyas partículas tienen un tamaño entre 10 y 100 nanómetros. Los coloides también reciben otros nombres como solución, que son pequeñas partículas en un estado sólido. Las suspensiones son mezclas entre líquidos y sólidos, los cuales no se pueden unir, pero son partículas pequeñitas. Podemos poner piedritas o grava en agua y no se pueden unir.
Luego otras coloides son las coloides de suspensión, los cuales tienen partículas mucho más grandes que los coloides líquidos. Y los coloides en estado intermedio entre el sólido y el líquido, el estado de gel se aproxima al estado líquido. Este sería la suspensión, el coloide de suspensión. O sea, es un coloide que a simple vista lo podemos ver como una mezcla heterogénea, pero por un microscopio podemos ver que tiene más fases. También la podríamos ver con reflejo de la luz, refleja la luz. Este efecto se le llama efecto Tyndall, en el cual en fin, es un fenómeno físico que causa que las partículas coloidales en una disolución de gas o líquido se puedan percibir así con la luz. Esto reflejando con la luz podemos ver que es una mezcla heterogénea. También la podemos ver bajo un microscopio, ya que las partículas de los coloides tienen un tamaño de 10 a la menos 6 y 10 a la menos 4 nanómetros. Y son mayores a una UMA. Cuando las partículas tienen un tamaño menor a 10 menos 6 nanómetros, la mezcla ya no se considera heterogénea, sino homogénea. Cuando las partículas, las componentes de la mezcla heterogénea tienen diferentes propiedades, como el estado de agregación, o la densidad o la disolución. Estas propiedades permiten identificar las sustancias, facilitar la separación y los componentes de la mezcla. Hay diferentes tipos para separar las mezclas, que se lo explican en la siguiente forma. Para presentar la mezcla heterogénea, encontré esta imagen. Esto sería una mezcla heterogénea. Hay diferentes tipos de mezclas heterogéneas, las cuales serían la arena con sal, la grava, el cemento para construcciones, el agua con el aceite, papas con huevo, agua y leche con malvaviscos, hielo y aire, sopa con fideos, etcétera, etcétera. Las diferenciar una mezcla heterogénea con una mezcla homogénea son fáciles. O sea, tendríamos que ver si la mezcla heterogénea es visible a simple, si los compuestos de una mezcla son visibles a simple vista, sería la forma más fácil de distinguirla. Sin embargo, como les he mencionado, el coloide en su estado intermedio, que sería esto, y el aire, mientras que el aire es una mezcla homogénea y este slime, que es gelatina, es una mezcla heterogénea, uno diría que las dos son homogéneas, pero sin embargo sabemos que uno pensaría que la mezcla heterogénea, que el aire es una sustancia, y mientras que esto es una mezcla heterogénea, homogénea. Pero ya lo vimos, lo podemos poner contra luz, sabemos que es una mezcla heterogénea. El aire sabemos que tiene varias composiciones y aparte lo podemos separar mediante métodos de separación. A continuación, mi compañera les explicará los métodos de separación. Existen diferentes maneras de separar una mezcla. Uno de los métodos es la extracción de disolventes. Este es un método que permite separar los componentes de una mezcla aprovechando su diferente solubilidad en distintos disolventes. Por ejemplo, cada vez que hacemos un té estamos utilizando este método, ya que algunas de las sustancias de las hojas y flores de las plantas son solubles en agua y por lo tanto las puedes extraer cuando las colocas en agua caliente. Pues estas son más solubles en este medio. Este método suele utilizarse en combinación con algún otro como la cristalización, porque ciertos disolventes son más fáciles de evaporar que otros. También está la destilación. Esta es una técnica de separación de mezclas homogéneas donde ambos componentes son líquidos y esto se basa en el hecho de que cada sustancia tiene una temperatura de ebullición diferente
y al calentar la mezcla, uno de los componentes se evapora. Este componente puede ser recuperado, condensado y separado en otro recipiente. Para llevar a cabo este método, se pone la mezcla líquida en un matraz redondo que se conecta a un termómetro y a un tubo refrigerante. Luego la mezcla se calienta hasta que hierve y uno de los componentes se tiene que evaporar. El vapor que se forma llega hasta el termómetro que marca la temperatura a la que está el gas que se forma dentro del matraz, ya que mientras se evapora un líquido específico la temperatura se mantiene estable, pero al cambiar esta se evapora un componente diferente de la mezcla. Como cada líquido tiene una diferente temperatura de ebullición, la lectura del termómetro sirve para reconocer cuál fue la sustancia que se evaporó. Y pues también está la evaporización, que es una técnica de vaporización que ocurre en la superficie de un líquido al pasar a la fase gaseosa. Este proceso se basa en la aplicación de energía a una mezcla de líquidos que se calienta hasta alcanzar el punto de ebullición del líquido que se va a extraer, que normalmente es agua, tras lo cual se separa este componente de la mezcla. Después de que este componente es liberado de la mezcla, disminuirá su temperatura debido a un efecto llamado enfriamiento evaporativo. Se utiliza para separar un sólido disuelto en un líquido. Por ejemplo, si de una salmuera, que es agua con cloruro de sodio, queremos obtener el sodio que la compone, que sería la sal, debemos aplicar a esta mezcla un aumento de temperatura hasta que el agua se evapore completamente y así obtendremos el sólido en el fondo del contenedor. También está la separación magnética, que es una de las menos usadas. En las escuelas se ha enseñado este método de separación mezclando arena, azufre o acerrín con virutas de hierro. La mezcla es heterogénea a la vista. El color grisáceo oscuro de las virutas contrasta su entorno. Al acercarle un imán, las virutas de hierro se irán moviendo hacia él hasta emigrar de la arena o el acerrín o el azufre, lo que hayan utilizado. De esta manera se terminan separando los dos componentes de la mezcla inicial. Esta técnica solamente tiene utilidad cuando uno de los componentes es ferromagnético a la temperatura en que se realiza la separación. Y también está la sublimación. Los ejemplos más comunes y representativos son las mezclas heterogéneas con yodo. Al calentarlas lentamente, parte de los cristales negromorados sublimarán en vapores morados. Y bueno, la sublimación, tanto la sublimación como la separación magnética son los métodos que menos se usan convencionalmente. También está la filtración, que se denomina filtración al proceso unitario de separación de sólidos en una suspensión a través de un medio mecánico poroso, también llamado tamiz, criba, sedazo o filtro. Es una suspensión de un líquido mediante un medio poroso que retiene los sólidos mayores del tamaño de la porosidad y permite el paso del líquido y partículas de menor tamaño de la porosidad. Generalmente el medio mecánico poroso es usado para la separación mecánica, que se le llama filtros, tamices, sedazos y criba, o popularmente mallas o telas. Generalmente se utiliza el término filtrar cuando nos referimos a la separación mecánica de partículas de menor tamaño o que no se ven a simple vista. Y por último está la centrifugación, que este método permite separar sólidos de líquidos y líquidos de líquidos, que estos tienen que tener diferentes densidades. Pues se separan mediante la utilización de una centrífuga de laboratorio. La centrífuga obliga a una mezcla a experimentar un movimiento rotatorio con una fuerza mayor a la de la fuerza gravitacional, provocando la sedimentación del sólido o de las partículas de mayor densidad. Este es uno de los principios en los que se basa la densidad. Todas las partículas, por poseer masa, se ven afectadas por cualquier fuerza. Entonces la centrifugación impone, gracias a la aceleración centrífuga, un efecto parecido al gravitacional, y las partículas experimentan una aceleración que las obliga a sedimentar. La estructura de la materia. La materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. La idea que la materia es discontinua, es decir, está formada por partículas muy pequeñas, átomos y moléculas, apareció en Grecia clásica en el siglo V a.C. por dos filósofos griegos,
Leucipo y Demócrito, ya aventurándose a la teoría del átomo, aunque sus observaciones carecieron de rigor de método científico. Más tarde, en 1803, el químico británico John Dalton utilizó la existencia atómica para explicar las leyes de la química. De la teoría atómica de John Dalton se desprendió una primitiva idea de la molécula como resultado de la combinación de dos o más tipos de átomos. Este modelo se basó en las siguientes suposiciones. La materia está formada por un conjunto de átomos y moléculas en continuo movimiento. El tamaño de las partículas es despreciable frente a la distancia que las separa entre sí. Las partículas chocan entre sí y con otras superficies de manera elástica. La primera parte es bastante fácil de entender, ya que existen evidencias empíricas de la existencia de átomos y moléculas. Sin embargo, decir que estas nunca paran de moverse es un paso más allá. De hecho, el grado de movimiento de una materia es lo que distingue a un nivel microscópico los estados de la materia más habituales: sólido, líquido y gaseoso. Un gas tiene muchísima separación entre sus moléculas y por tanto estas tienen una gran movilidad. De cuando en cuando y por el producto de movimiento constante chocan entre moléculas y entre sus paredes, lo que origina a la magnitud que conocemos como presión. Para entenderlo de una manera más sencilla, es como si varias personas estuvieran en una habitación muy separadas unas de otras con la suficiente libertad para moverse continuamente. En el estado líquido, las partículas están bastante próximas unas de otras, lo que explica algunas de sus propiedades: volumen fijo, se adaptan a la forma del recipiente que las contiene. En los sólidos, las partículas están muchísimo más próximas entre sí. Desde un punto de vista microscópico, por tanto, el gas es el más simple de todos, ya que sus partículas están muy lejanas unas de otras, lo que disminuye la frecuencia de colisión. En el estado sólido y líquido, la cosa se complica, ya que existe la fuerza de cohesión, la fuerza necesaria que explica por qué las partículas están próximas unas de otras. De hecho, grandes avances de la teoría se produjeron gracias a los gases, ya que se conocen muy bien el estado gaseoso gracias a los trabajos y experimentos de Robert Boyle, Jacques Charles y Louis Joseph Gay-Lussac. Las conclusiones más importantes de estos científicos fueron: los gases ocupan un volumen disponible y no tienen forma fija. Los gases se pueden comprimir con mucha más facilidad que los sólidos y los líquidos. El volumen a una presión dada ocupado por un gas es directamente proporcional a la temperatura. Es decir, a mayor temperatura, mayor volumen si la presión es constante. La presión que ejerce un gas a un volumen dado es también directamente proporcional a la temperatura. A mayor temperatura, mayor presión si el volumen se mantiene constante. La presión y el volumen son inversamente proporcional. Esto quiere decir que a una misma temperatura, cuando mayor es la presión, menor es el volumen. Todo esto se resume en la ecuación del gas ideal. P es la presión, V es el gas, N es la cantidad de gas, R es el valor constante, T es la temperatura. En esta ecuación es fácil de leer. El producto de la presión y el volumen debe ser numéricamente
igual al resultado de la multiplicación de la cantidad de gas por constante y por temperatura. Una ecuación muy interesante es volumen igual a raíz de 3 por constante por temperatura entre masa, ya que relaciona propiedades microscópicas con otra macroscópica de la temperatura. Según esta relación, cuando mayor es la temperatura, es la velocidad de las partículas, lo que explicaría los puntos 3 y 4 del comportamiento de los gases. Para que comprendamos bien, sigamos con el ejemplo de las personas. Si los individuos comienzan a ir más deprisa, aumenta la velocidad. Las colisiones serán más probables y el ambiente se hace más tenso. Mayor presión y más cargado. Mayor temperatura. Esa misma ecuación sirve también para explicar la diferencia entre los estados físicos, la sustancia y las sustancias. Si partimos de la sustancia gaseosa y comenzamos a enfriarla, la temperatura bajará hasta que se convierta en el estado líquido. El estado líquido es, por tanto, tiene mucho más cohesión que el gas, ya que las partículas se mueven con mucha menor velocidad y están más próximas entre sí. No obstante, en el estado líquido las moléculas siguen moviéndose. Si continuamos enfriando en virtud de la ecuación, la velocidad de las moléculas seguirá disminuyendo y las partículas acabarán ocupando una posición más o menos fija, vibrando en torno a ella. Tan solo y cero absoluto, las moléculas dejarían de moverse completamente. La educación ambiental y para la salud. Causas de contaminación del agua. El efecto directo de contaminantes en el agua, como pueden ser desechos de producción industrial, basura y plásticos, pueden ser una de las principales causas de contaminación del agua. El calentamiento global altera el equilibrio de los océanos. Uno de los principales efectos es la pérdida de oxígeno en el agua. Esto cambia completamente los ecosistemas y produce la desaparición de varias especies. La deforestación de los bosques. El principal efecto negativo es la aparición de sedimentos y bacterias en el agua arrastrada por ríos y océanos, ya que contaminan el agua. Pesticidas agrícolas. Estos pesticidas se filtran por las tierras de cultivo y pueden llegar hasta aguas subterráneas que acaban alcanzando ríos y mares con esa agua contaminada.